Quisiera comenzar este tiempo de predicación haciendo un ejercicio para despertarnos y poder concentrarnos mejor en este tiempo. Y el ejercicio que vamos a hacer no es físico, es un ejercicio mental. Y lo que quiero es que ustedes en sus mentes se elaboren una pregunta sobre algo que sea importante para ustedes y que ustedes quieren conocer la respuesta. Así que este ejercicio va a contar de esta parte. La primera parte es pensar en algo, una pregunta que sea importante para ustedes. Pero la segunda parte del ejercicio consta de imaginación. Y vamos a imaginarnos que en este tiempo el Señor Jesucristo está presente entre nosotros físicamente. Sabemos que el Señor está presente entre nosotros en su espíritu, la Biblia lo dice, nosotros lo creemos, pero quiero que imaginen que el Señor está presente físicamente, que Él está ahora aquí en esta plataforma y que Él va a responder la pregunta que ustedes están elaborando en sus mentes. ¿Qué le preguntarían a Él? ¿Qué duda o inquietud ustedes quisieran que el Señor les respondiera en este tiempo? Quizás alguno de ustedes pudo haber pensado, Señor, yo quisiera saber cómo puedo ser un mejor evangelista. Quizás alguno de ustedes le preguntaría al Señor, ¿qué debo hacer para predicar el evangelio con eficacia a mis hijos o a los que viven conmigo en mi hogar y que aún no han creído en ti? Quizás alguno de ustedes le preguntaría al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Y cómo puedo usarlo para el beneficio de la iglesia? Quizás alguno de ustedes le preguntaría al Señor, ¿qué debo hacer para en mi trabajo o en mi negocio poder impactar a aquellos que vienen con el evangelio? O quizás alguno de ustedes, como yo, por ejemplo, le preguntaría al Señor, ¿qué debo hacer para luchar con este pecado que continuamente me agobia? Y yo sé, mis hermanos, que todas estas preguntas son válidas y son importantes, pero todas estas preguntas, ¿saben qué hacen? Reflejan una duda o inquietud que tuvimos en el pasado o reflejan una duda o inquietud que tenemos en el presente. Pero a pesar de que todas estas preguntas son importantes, hay una pregunta que es de mucho mayor importancia que todas las que tú y yo podamos elaborar en nuestras mentes. Y esta pregunta de tan importancia no tenemos que formularla, no tenemos que pensarla, porque el Señor en su gracia y en su misericordia la plasmó en su palabra para que tú y yo la conozcamos. Y por eso quiero invitarles al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo desde el verso 13 hasta el verso 31, y en este pasaje vamos a ver esa pregunta que le dije que es tan importante y que creo que todo ser humano debe hacerse al menos una vez en la vida. Marcos capítulo 10, versículo desde el 13 hasta el 31. Dice así la escritura. Y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. Y tomándole en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el lodo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?
Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos ahora. Soberano Dios, gracias por este tiempo, Señor, en el que hemos alabado tu nombre, exaltado las maravillas de tu evangelio, reconocido la obra de Cristo. También te pedimos ahora que en este tiempo, Señor, tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que, Señor, las palabras anunciadas en este tiempo sean de edificación a tu iglesia y de glorificación a tu nombre. Señor, sé con el instrumento el inútil soy, por eso te ruego que me guíes a través del Espíritu Santo para hablar a tu iglesia. Queremos escuchar tu voz, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, a la verdad, este texto que acabamos de leer es un texto que habla mucho acerca del reino de Dios. Fíjense, en el versículo 14 Jesús comienza diciendo: den a los niños venir a mí, ¿porque qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Posteriormente Jesús dijo: no le pidan a los niños, versículo 15, no se les pidan que vengan, porque es necesario ser como un niño para entrar al reino de Dios. Pero Jesús sigue también hablando y en el 23 dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y posteriormente sigue diciendo: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y después dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Indiscutiblemente este texto habla mucho acerca del reino de Dios. Pero este texto no habla sobre las características del reino de Dios. Este texto no habla sobre cómo se ve visiblemente el reino de Dios en esta tierra, sino más bien cómo se puede entrar a él. Y mis hermanos, la pregunta que les decía que es de extrema importancia y que les decía que todo ser humano debe hacerse al menos una vez en la vida está contemplada en este texto y está de manera estrecha e indisolublemente ligada a la idea del reino de Dios. Esta pregunta, que es la que estaremos viendo en esta mañana y respondiendo a la luz de este texto, no es otra que esta: ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo para entrar al reino de Dios? Y Marcos comienza esta historia a partir del versículo 13, narrando un suceso hermoso donde Jesús tiene un encuentro con unos niños. Por la forma de escribir del evangelista, nosotros debemos suponer que Jesús aún está en la casa. Recuerden el pasaje anterior que predicamos hace 2 domingos atrás, donde Jesús estaba en una casa y sus discípulos le estaban preguntando acerca de qué, acerca del divorcio. Suponemos por la manera en que Marcos está narrando esta historia que aún Jesús sigue ahí en esa casa con sus discípulos y de repente comienzan a traerles unos niños. Pero Jesús toma esta oportunidad para enseñarle algo a sus discípulos y a aquellos que estaban trayendo a los niños. Y Jesús toma esta oportunidad para enseñar sobre los requisitos para entrar al reino de Dios. Así que en primer lugar, lo que veremos desde el versículo 13 hasta el versículo 16 son los requisitos para entrar al reino de Dios. No existía lugar en todo Israel donde se supiera que el Señor Jesucristo estaba, que no fuera gente a verle. Pero en esta ocasión Jesús estaba en una casa enseñándole muy cercano a sus discípulos. Recuerden que desde el capítulo 8 hasta este capítulo Jesús estaba interactuando directamente con sus discípulos, enseñándoles a ellos particularmente. Y en esta ocasión Jesús está en una casa enseñándoles a ellos cuando de repente aparecen unas visitas. En esta ocasión no son hostiles como los fariseos del pasaje anterior. En esta ocasión son unos niños que vienen para que Jesús les bendiga. En otra ocasión, Marcos nos deja ver que Jesús tuvo tiempo para los niños. Jesús tenía una agenda muy ocupada. Jesús tenía una agenda más cargada que la tuya y que la mía, pero Jesús tuvo tiempo para dedicarle a los niños. Y en pasajes anteriores nosotros vemos a un hombre que vino
postrado delante de Jesús también, afligido en gran manera porque su hijo desde niño había sido atormentado por un demonio que le echaba en el fuego, le echaba en el agua para matarle. Y es interesante, Jesús, que estaba rodeado de personas, se apartó un momento para sanar a este niño o liberar a este niño de un demonio. Pero en otra ocasión, Marcos nos deja ver en el capítulo 5 de que Jesús estaba a la orilla del mar enseñando a una gran multitud. Cuando de repente un hombre vino, un padre de familia vino y se postró delante de él, le rogó a él que ayudara a su hija que estaba agonizando. ¿Y este hombre quién era? Jairo. Y recuerda que hizo Jesús. Paró en tiempo de enseñanza, fue con este hombre hasta su casa y ya sabemos cómo termina esta hermosa historia. Jesús resucita a aquella niña delante de los ojos de sus padres y de algunos discípulos. Jesús tenía tiempo para los niños. Jesús, mis hermanos, tenía tiempo para aquellos que en aquella época eran los más insignificantes, los de menos importancia. Porque en nuestros días un niño en un hogar es el centro. Toda la vida del hogar gira alrededor de un niño. Pero en aquella época, en los días de Jesús, los niños eran los más insignificantes, eran los menos importantes. Y lo que la Biblia nos enseña es que Jesús tenía tiempo para ellos. Jesús tenía tiempo para aquellos que no tenían ningún tipo de poder o de influencia como eran los niños. Jesús tenía tiempo para aquellos que carecían de derechos en aquella época. Jesús tenía tiempo para aquellos que de manera sencilla, humilde, sin dudas y confiados se acercaban al Señor para ser bendecidos por Él. Pero el Señor no pierde tiempo. El Señor no se distrae y toma esta oportunidad para enseñar verdades respecto al reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que es necesario ser como ¿quién? Como un niño para entrar al reino de Dios. Pregunta. ¿Quería Jesús decir que solo los niños pueden entrar al reino de Dios? ¿O acaso quería Jesús decir que es necesario que tú y yo seamos como un niño para entrar al reino de Dios? ¿Qué actitud está demandando Jesús aquí? ¿Cuáles son los requisitos para entrar al reino de Dios? Hermanos míos, tras las palabras de Jesús hay una amplia y profunda verdad. Y es una verdad que debemos escuchar y aprender y vivir. Porque ¿saben qué? Cuando esta verdad es pasada por alto, muchas personas llegan a la iglesia y se creen que por lo que somos, por lo que hacen, deben entrar al reino de Dios. Pero Jesús está enseñando todo lo contrario aquí en este pasaje. Jesús está enseñando que es necesario ser como un niño para entrar al reino de Dios. Y uno de los requisitos que necesitamos conocer y vivir para entrar al reino de Dios es vernos carentes de poder. Los niños en aquella época eran personas que carecían de poder, de influencia. Y tú y yo, para entrar al reino de Dios, debemos vernos como personas carentes de poder. Nadie ha entrado, nadie entra y nadie entrará al reino de Dios por sus fuerzas. Nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer. Así como un niño depende del poder, de la fuerza de sus padres para hacer algo, de igual modo tú y yo dependemos del poder de otro para entrar al reino de Dios. ¿Y ese otro quién es? Es Jesús, quien en su poder y autoridad venció al poder de la muerte, venció el poder del pecado, venció a Satanás para que tú y yo podamos entrar al reino de Dios. No te creas que por tus fuerzas podrás entrar al reino de Dios. Pero si abandonas la confianza en tu poder, si abandonas la confianza en tu fuerza, si abandonas la confianza en tu influencia y miras a Jesús crucificado en aquella cruz, en su momento supuestamente de mayor debilidad, pero en realidad no lo era, podrás entrar al reino de Dios. Porque en aquella cruz, donde el Señor Jesucristo agonizaba, donde su sangre fue derramada sobre el madero, donde sus pies y sus manos fueron traspasadas y lo dejaron inmovilizado, fue donde Dios demostró su inigualable poder para que tú y yo podamos entrar al reino de Dios. No confíes en tu poder, sino confía en el poder de Jesús para darte entrada en su reino. Pero para recibir el reino de Dios hay que ser como un niño, es decir, hay que ser humildes. Mis hermanos, uno de los pecados más arraigados en el corazón del hombre es la arrogancia, es el orgullo. Y muchas veces nos creemos que nos merecemos las cosas.
Y cuando llegamos al cristianismo, creemos que la alfombra roja tiene que ser desplegada delante de nosotros y las puertas del reino abiertas para que tú y yo pasemos. Pero pensar así es un error. No confiemos en nuestra arrogancia, no nos creamos que nos merecemos entrar al reino de Dios. Debemos dejar de pensar en lo más profundo de nuestro corazón que Dios tiene que abrirnos las puertas del cielo para que tú y yo entremos. No hay nada en nosotros que haga que las puertas del reino de Dios se abran. No hay nada en nosotros que haga que el reino de Dios esté disponible para nosotros. Más bien está en aquel que fue humilde hasta lo sumo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Él es el que en su humildad nos da a nosotros entrada en su reino. Pero los niños también son muy confiados. Me llama la atención cómo los niños tienen la capacidad de agarrarse de la mano de sus padres, ir a un lugar a otro, montarse en una guagua, bajarse en una guagua, entrar en un lugar, salir del lugar, y van con ellos confiados, no tienen duda porque van agarrados de sus padres. De igual modo, mis hermanos, nosotros debemos confiar en lo que nuestro Padre Celestial ha hecho en su Hijo Jesucristo para que tú y yo entremos al reino de Dios. Mis hermanos, una de las cosas que hace el pecado es producir dudas en nosotros, producir inquietudes, producir desconfianza en lo que Dios ha hecho en Cristo para darnos a nosotros entrada al reino de Dios. Pero seamos como niños, confiemos en ese sacrificio, aunque no lo hayamos visto, confiemos que en ese sacrificio Dios hizo todo lo necesario a través de su Hijo Jesucristo para darnos entrada en su reino. Por muy terrible que sea tu pecado, por muy oscuro que sean tus pecados, por muy perversos que sean tus pecados, no hay pecado que la preciosa sangre de Cristo no pueda limpiar para darte entrada en su reino. Por muy perversa que haya sido tu vida anterior, por muy descarrilado que hayas vivido, no hay pecado, no hay vida anterior que Jesús no pueda perdonar para darte entrada en su reino. Solamente debes confiar en Él como tu Señor y Salvador. Ahora bien, el reino de Dios no se logra por méritos o por obras humanas. ¿Ok? No entramos al reino de Dios porque yo soy muy humilde. No entramos al reino de Dios porque yo en otra vida vivía de una manera, pero ahora vivo más rectamente. No. No entramos ni siquiera al reino de Dios porque tenía un vicio y lo abandoné. Y ahora ya no tengo ese vicio. Mis hermanos, el reino de Dios debe ser recibido como un regalo del Señor para aquellos que reconocen su total incapacidad para entrar al mismo. Mis hermanos, el poder, el estatus social, la autoconfianza y la arrogancia son obstáculos que nos impiden entrar al reino de Dios. Por eso, lleguemos delante de nuestro Dios con las manos vacías. Vengamos delante de Dios con nuestras manos vacías y digamos, no tenemos nada que ofrecerte, pero si en tu gracia te place, déjanos entrar a tu reino. Mis hermanos, vengamos delante de Dios dependiendo totalmente de Él, porque solo Él puede darnos entrada en su reino. Pero iglesia, aprendamos de este pasaje una verdad muy, pero muy importante también. No seamos de estorbo a aquellos que se acercan al reino de Dios. ¿Qué están haciendo los discípulos aquí? Están estorbando, están impidiendo que aquellos niños se acercaran a Jesús. Los discípulos están impidiendo que aquellos que eran los más insignificantes, los de menos poder, se acercaran para que Jesús les bendijera. De igual modo, mis hermanos, nosotros en otro tiempo también hemos actuado así. Cuidado, iglesia, con hacer distinción de personas. Cuidado con pensar que este o aquel no va a creer en Cristo y a este o aquel no lo voy a predicar. Yo voy a confesarme. Cuando era joven a mí me pasaba eso. Yo practicaba este pecado. Hacía distinción de personas y decía, este va a creer, este no va a creer. Y privaba a alguien del evangelio mientras se lo anunciaba a otro que al final no creían. Cuidado, iglesia, con hacer distinción de personas. Este es un pecado terrible que priva a alguien de escuchar el evangelio y de poder tener un encuentro con Jesús. Porque según nuestra evaluación, esa persona no va a creer. Nosotros no debemos hacer distinción de personas. Cuidado, iglesia, con hacer tales distinciones porque nosotros miramos el exterior, pero Jesús mira el corazón. Nosotros miramos lo de afuera, pero Jesús contempla lo que nuestros ojos no pueden ver. Jesús mira a las personas que de manera humilde, de manera confiada, sin dudas, depende totalmente de Él para entrar a su reino.
Pero en este pasaje Jesús no solo nos enseña requisitos para entrar al reino de Dios. También en este pasaje Jesús nos enseña lo que debemos hacer para entrar al reino de Dios. Y es por eso que desde el versículo 17 hasta el versículo 22 de este pasaje, Jesús nos va a enseñar lo que debemos hacer para entrar al reino de Dios. Jesús está saliendo de la casa, parece donde estaba, cuando de repente alguien viene corriendo hacia él y se postra delante de él. Y desde el versículo 17 de este pasaje hasta el versículo 22, una de las cosas que vamos a estar viendo es un diálogo entre Jesús y un hombre que le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde en el versículo 21 y en el versículo 22 vemos lo que este hombre hizo. Pero entre el versículo 17 y el versículo 22 hay una serie de verdades importantes que Marcos contempló y que tú y yo no podemos pasar por alto. Este hombre que viene y se postra delante de Jesús, ¿qué le dice? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es interesante porque este hombre alaba a Jesús, halaga a Jesús. Pero Jesús, ¿qué hace con este lado? Lo desvía hacia otro lado. Mis hermanos, es correcto decir de Jesús que Él es un maestro bueno. Es correcto decir de Jesús que Él es bueno, porque Jesús es la bondad de Dios encarnada. Pero lo que Jesús hace en este momento, tomar ese lado de ese hombre y desviarlo hacia Dios, tiene cierta intención. Como veremos en un momento, este hombre está arrodillado delante de Jesús y él va a afirmar que este hombre ha cumplido ciertos mandamientos, lo cual supuestamente le hacía una persona buena. Pero Jesús, que conoce la intención de los corazones de los hombres, que conoce la intención de nuestros corazones, toma la noción de bondad que tiene este hombre y la eleva al nivel de Dios. Es decir, en comparación con la perfección y bondad de Dios, ninguno de nosotros somos buenos. Todas las buenas obras que tú y yo podemos hacer, todas las buenas obras que todas las personas pueden hacer en este mundo, palidecen ante la perpetua bondad y el bien obrar de Dios en este mundo. Si solo Dios es bueno, porque no hay ninguna obra de Dios que esté contaminada con el pecado, como están las nuestras muchas veces. Solo Dios es bueno porque no hay ninguna obra de Dios que sea imperfecta e incompleta, como están muchas veces nuestras obras. Pero Jesús, que es el mejor maestro de todos, que tiene la capacidad para conocer lo que hay en el corazón de los hombres, porque Él es Dios, de manera muy sabia y sencilla, lleva a este hombre que ahora está postrado delante de Él a ver su corazón. Pero no podemos olvidar, este hombre quiere saber cómo entrar a dónde, al reino de Dios, cómo heredar la vida eterna. Así que Jesús, ¿qué hace? Le hace un examen. Por adelante él una prueba que le dice, si tú apruebas esta prueba, yo te voy a decir qué debes hacer para heredar el reino de Dios. O heredar la vida eterna, que es lo mismo. ¿Y por qué digo heredar el reino de Dios y heredar la vida eterna? Y no quiero producirle a ustedes confusión. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 9, en el versículo 45, Jesús dice, si tu pie te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtalo, porque mejor te es entrar a la vida cojo y que no teniendo dos pies ser echado en el infierno. Y en Marcos 9:47 Jesús dice, si tu ojo tienes ocasión de caer, sácatelo, porque mejor te es entrar al reino de Dios. Y se dan cuenta del sinónimo, vida eterna, entrar a la vida eterna, entrar al reino de Dios. Es por eso que esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es sinónimo de la pregunta, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Así que Jesús lo que hace es poner delante de este hombre la ley. Y especialmente Jesús lo que hace es poner la segunda mitad de la ley, la que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Y yo sé que quizás alguno de ustedes se ha preguntado, como yo también me he preguntado, ¿por qué Jesús no puso los 10 mandamientos delante de este hombre? ¿Por qué solamente puso la segunda mitad? Bueno, yo creo que Jesús no necesita incluir los 10 mandamientos relacionados con los deberes de los hombres respecto a Dios, porque el que no obedece la segunda mitad de los 10 mandamientos, la que tiene que ver con nuestra relación al prójimo, es porque no obedece la primera parte. Cuando Jesús le preguntaron en una ocasión acerca de los 10 mandamientos, ¿qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estableció un orden en los mandamientos. Amar primero a Dios y amar después al prójimo. Pero ahora Jesús se ha puesto delante de este hombre la segunda parte, la que tiene que ver con relación al prójimo. Y la intención de Jesús, mis hermanos, es mostrarle a este hombre la superficialidad de su obediencia
y su buen obrar, y que no es fruto de un corazón que ame a Dios. Por eso Jesús pone la ley delante de él. ¿Y qué propósito tiene la ley, mis hermanos? Tiene muchos. Y uno de los propósitos de la ley es mostrar nuestra pecaminosidad y mostrar nuestra incapacidad de vivir de manera recta y justa delante de Dios. Pero Pablo también dice que la ley es buena. Por tanto, la ley también nos ayuda a ver si nuestra obediencia está saliendo de un corazón que en verdad ame y quiere a Dios. Es por eso que Jesús pone delante de este hombre la ley, porque va a mostrarle a este hombre que su corazón está dividido. Y así ocurrió. Jesús le dice a este hombre, guarda estos mandamientos, versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, etcétera. Y este hombre, ¿qué dice? Todo esto debo a cabo ¿desde qué? Desde mi juventud. Y yo no sé a ustedes, si a ustedes les pasa, yo les exhorto que lo hagan. Cuando yo leo la Biblia y leo historias, narración, una de las cosas que hago es tratar de adentrarme y ponerme en esa situación. Estar como un espectador a ver qué pasa. Y cuando yo leo esta porción, una de las cosas que yo digo es, ¿en serio? ¿En serio tú estás diciéndole a Jesús que tú guardas todos estos mandamientos sin desobedecer aún? Bueno, lo primero que estás haciendo es mintiendo. Y ya estás desobedeciendo un mandamiento. ¿En serio tú estás diciendo que tú obedeces todos esos mandamientos desde tu juventud? Pero el método que usa Jesús, mis hermanos, no es el mío, no es el tuyo. Es un método extraordinario y digno de imitar. Y a los que les gusta evangelizar, aquí Jesús da un ejemplo de lo que es evangelizar. ¿Y saben qué hace Jesús? Confronta primero a este hombre con la ley, pero no lo aborrece por su arrogancia, sino que le sigue tratando en amor a fin de llevarlo a ver qué necesita hacer para entrar al reino de Dios. Jesús le pone delante de la ley y después lo trata, dice el pasaje, con amor, lo mira y le ama a fin de llevarlo a entender qué debía hacer para entrar al reino de Dios. Versículo 21. Una cosa te falta, le dice Jesús. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pregunta, ¿le faltaba una cosa o le faltaban varias cosas? Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme tomando tu cruz. ¿Le faltaba una o varias? ¿Qué creen? Yo creo que le faltaba una. Faltaba una sola. Pero las dos primeras, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, iba a ser la evidencia de que el ídolo oculto en el corazón de este hombre había sido destronado y destruido para entonces hacer lo que le iba a dar entrada al reino de Dios, seguir a Jesús. Pero lamentablemente el corazón de este hombre estaba tan dividido, estaba tan separado, que tomó la peor parte. Mis hermanos, este hombre tuvo delante de él a Jesús, al que podía darle entrada al reino de Dios. Este hombre tuvo delante de él a Jesús, el Rey de Dios, que podía darle entrada a su reino. Este hombre tenía delante de él a que se iba a sacrificar para perdonarle de sus pecados y darle vida eterna. Pero este hombre le dio la espalda a Jesús y no le siguió. Este hombre, mis hermanos, tenía muchas riquezas, porque el pasado dice que era un hombre rico, pero las riquezas lo tenían a él. Este hombre poseía muchos bienes, pero los bienes eran su amo y él su esclavo. Este hombre, mis hermanos, abiertamente estaba desobedeciendo el primer mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos míos, ¿qué debemos hacer para entrar al reino de Dios? Este texto lo dice de manera muy, pero muy transparente. ¿Qué debemos hacer? Seguir a Jesús. Pero este hombre no pudo seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo seguir a Jesús? ¿Por qué no pudo obedecer el mandamiento de Jesús de ven, sígueme? ¿Sabes por qué? Porque las riquezas de este hombre eran su primer amor. Por eso no podía amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Las riquezas de este hombre eran su Dios. Y él confiaba más en su Dios, que eran sus riquezas, que en Dios mismo. Es por eso que ante la demanda de Jesús, este hombre le da la espalda y se va triste. Mis hermanos, seguir a Jesús implica amarlo a Él por sobre todas las cosas. En una ocasión, un hombre cuenta la historia
en su iglesia, llevaba mucho tiempo él ahí, y cuenta la historia cómo él llegó a ser un hombre millonario. Dice que cuando él era muy joven y comenzó su primer trabajo, dice que el domingo que él iba para la iglesia fue el domingo que tenía que pasar por el trabajo para cobrar. Así que fue muy tempranito, cobró y después se fue para la iglesia. Pero cuando estaba en la iglesia, el culto se estaba acabando y estaban pasando las ofrendas. Este hombre cuenta de que una voz muy bajito en su interior le decía: dáselo todo al Señor, dáselo todo al Señor. Y el hombre estaba ahí confuso, con cierta incertidumbre, tenía en la mano unas monedas y en la otra mano tenía todo el dinero que había ganado su primer salario en el trabajo. Y estaba indeciso, y cuando llegó la cesta, las ofrendas, echó todo el dinero. Este hombre llega a contar de que él hizo eso porque él amaba mucho a Jesús y que por eso Dios lo había bendecido de tal manera de que hoy era un hombre millonario. Cuando este hombre termina de contar su historia, se sienta y una señora anciana se le acerca por detrás y le dice: si tanto amas a Jesús, te reto a que lo hagas de nuevo. Si tanto tú aprecias a Jesús, si tanto tú lo valoras, te reto a que vuelvas a echar todo tu dinero en las ofrendas de la iglesia. El hombre, me imagino, colorado, se levantó y se fue para nunca volver a ir a una iglesia. El que dice que ama a Jesús, pero ama otras cosas con la misma intensidad con la que ama a Jesús. El que dice que valora a Jesús, pero valora otras cosas al mismo nivel con la que valora a Jesús. El que dice que estima a Jesús, pero estima otras cosas al mismo nivel con la que estima a Jesús, no te mientas. Tú ni amas, ni estimas, ni valoras a Jesús. Mis hermanos, seguir a Jesús implica amarlo a Él por sobre todas las cosas. Jesús dijo en una ocasión: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mis hermanos, seguir a Jesús implica amarlo a Él sobre todas las cosas. Y es la única manera que tenemos para entrar al reino de Dios. ¿Entiendes el nivel de amor que se demanda de ti y de mí? ¿Entiendes cómo la Escritura nos llama a amar a Jesús? Jesús tiene que ser para nosotros, mis hermanos, la perla de gran precio. Aquella perla que un mercader encontró y que vendió todas sus posesiones para él adquirir aquella perla. Jesús tiene que ser para nosotros, mis hermanos, este tesoro. Encontró un hombre en un campo y vendió todas sus posesiones para ir a adquirir aquel tesoro. Jesús tiene que ser para nosotros lo que acabamos de cantar: mi redentor, la fuente de todo mi ser, mi gran tesoro. Ese tiene que ser Jesús para nosotros. Pero lamentablemente nuestro amor muchas veces está dividido, como el de este hombre rico. ¿Y cómo sé eso? Fácil. Mis hermanos, a veces amamos más nuestros trabajos que a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces tenemos un pequeño dolor en el dedo gordo del pie y por eso ya no venimos a la iglesia. Pero tenemos 40 de fiebre y nos vamos para el trabajo. Mis hermanos, preferimos llegar a las 8 en punto al trabajo, pero faltar el primer tiempo y llegar tarde el segundo el domingo a la iglesia. Y aquí quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo yo vivo lejos, yo sé que hay cuestiones difíciles con respecto al transporte, a veces no llegamos a tiempo. Yo sé lo que estoy viendo ahora, de que muchos nos hemos enfermado y no podemos venir a la iglesia, pero esas son las menos veces. A veces por cualquier cuestión preferimos faltar a la iglesia. ¿Te ocurre esto a ti? ¿Te pasa esto? Él es de que aquel que por cualquier causa prefiere faltar a la iglesia. Eres de aquel que eres muy puntual para tu trabajo, para tu negocio, para el domingo en la mañana, o no vienes al primer tiempo, o faltas al segundo. Pero también está el otro extremo. El que dice que ama mucho a Jesús es el primero a llegar a la iglesia, es el que nos falta una actividad, es el que lee más libros cristianos que todos nosotros, pero cuando lo mira fuera de estas cuatro paredes, no parece vivir como un seguidor de Jesús. Cuando lo miras
fuera de estas cuatro paredes no parece ser un ciudadano del reino de Dios. Dice conocer mucha Biblia, pero no vive la Biblia. Dice pertenecer al reino de Dios, pero no vive como un ciudadano del reino de Dios. Hermanos, cuidémonos de esa apariencia. El rico, a los ojos de los hombres, era el mayor candidato para entrar al reino de Dios y al final no entró. Al final no siguió a Jesús. Examina tu corazón y mira a ver si tu amor se está dirigiendo solamente a Jesús. ¿Qué debo hacer entonces para entrar al reino de Dios? Seguir a Jesús. ¿Y qué más dice el pasaje? Tomando tu cruz. Seguir a Jesús es postrarte delante de Él. No como este hombre rico que ahora está arrollado delante de Él, pero que al final no le va a seguir a Jesús. Seguir a Jesús es postrar tu corazón delante de Él, rendir tu corazón a Él y creer en Él. Seguir a Jesús es amarle. No como este hombre rico que tenía un amor dividido entre las riquezas y Dios y al final demostró que amaba más a las riquezas que a Dios. Seguir a Jesús es creer en Él, es confiar en Él, es amarlo a Él como el rey del reino de Dios. Y este amor debe ser tan grande que cuando el monarca dinero o el señor riquezas vengan y pidan de nosotros servicios, nosotros le digamos que no. Que nuestro servicio solamente es para el único y verdadero Dios, Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero este hombre rico se fue triste. Y mis hermanos, eso fue un choque para los discípulos. Esto fue un choque mental para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea diferente con respecto a lo que estaba pasando en ese momento. Es por eso que Jesús tiene que, a partir del versículo 23, comenzar a explicarle ciertas cosas a los discípulos. Así que desde el versículo 23 hasta el versículo 31, Jesús nos enseña la evidencia de los que han entrado al reino de Dios. Jesús tiene ahora que dirigirse a sus discípulos. Jesús tiene que dar un comentario que esclarezca lo que está ocurriendo en ese momento. Por eso nosotros vemos en el versículo 23 que Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y después repite en el 24, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios los que confían en ¿qué? En las riquezas. ¿Y por qué Jesús tuvo que hacer este comentario y repetirlo más de una vez? Por la reacción de los discípulos. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué hicieron los discípulos? Se asombraron. Y en el versículo 26 dice que se asombraron aún más. Los discípulos, mis hermanos, reaccionaron de esta manera porque tenían una teología deficiente. Para los judíos en aquellos días, la persona que disfrutaba de prosperidad era una persona buena y que gozaba del favor de Dios. Y era una persona candidata perfecta para entrar al reino de Dios. También ocurría lo contrario. Ellos creían que si una persona le iba a amar en esta vida, era porque era un gran pecador y porque Dios no le bendecía. Así que para ellos este hombre rico era alguien que disfrutaba del favor divino. Es por eso que Jesús tiene que declarar que a los ricos no les es imposible, pero sí les es muy difícil entrar en el reino de Dios. La riqueza, mis hermanos, el bienestar, el vivir cómodo, no es malo en sí. Pero como dice Jesús en el versículo 24, lo que lo hace malo es que nuestra confianza en ellas. La confianza en las riquezas, en los bienes de este mundo, son obstáculos casi insuperables para entrar al reino de Dios. Es por eso que Jesús tiene que decirle en el versículo 25, más fácil es pasar que un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y déjame decirle esto en la versión cubana para que ustedes lo entiendan, porque yo sé quizás que esta metáfora de Jesús es un poco difícil de entender, porque nosotros no tenemos camellos. Déjame decirte en una versión cubana. Es más fácil que la rana críe pelo que un rico entre en el reino de Dios. Y yo recuerdo cuando mis padres me decían, eso te lo vamos a conseguir cuando la rana críe pelo. Yo sabía que era algo que no iba a llegar nunca. De igual modo, mis hermanos, las riquezas son un obstáculo que impiden a los hombres entrar al reino de Dios. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 26, los discípulos reaccionan preguntándose, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, ¿quién puede ser salvo?
Si este hombre rico que obedecía perfectamente la ley ante sus ojos y ante los ojos quizás ante otros hombres, si este hombre rico que supuestamente era favorecido por Dios, no entró al reino de Dios, por lo que él no mismo no fue salvo, ¿quién puede entrar? Y Jesús le responde, pero quiero que vean bien la respuesta de Jesús, porque es muy importante para nosotros. Versículo 27. ¿Qué le dice Jesús? Para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? Déjame decírtelo de una manera muy profunda y teológica para que lo entienda bien. Nadie. Nadie puede por sí mismo entrar al reino de Dios. Lo que es imposible para nosotros, y gracias a Dios de que es imposible para nosotros, que no depende de nosotros, para Dios sí es posible. Para nosotros es imposible entrar al reino de Dios, pero para Dios no es imposible. Y fíjense en el versículo 27, porque el versículo 27 Jesús nos está diciendo que a los ricos les es imposible entrar al reino de Dios. En el versículo 27 Jesús está hablando de manera general y Jesús está diciendo a los hombres, tanto ricos como pobres, tanto blancos como negros, le es difícil, o mejor dicho, le es imposible por sí mismo entrar al reino de Dios. Para Dios, dice Jesús, todas las cosas le son posibles en cuanto a la salvación. Pero hay dos mentiras aquí, mis hermanos, que tenemos que resaltar y que estorban muchas veces la entrada al reino de Dios de los hombres. Y una de esas mentiras que comúnmente se levanta en la mente de alguien cuando se está acercando y cuando está intentando entrar al reino de Dios, cuando está tratando de seguir a Jesús para entrar al reino de Dios, es la de que cree, es la mentira siguiente, cree que estás tan pegado o tan aferrado a tus ídolos que no puedes seguir a Jesús. Esa mentira muchas veces se levanta en la mente de las personas. Créete que estás tan pegado a tus ídolos, tan aferrado a tus ídolos, que no puedes entrar al reino de Dios. Y el hombre rico es un ejemplo de ello. Estaba tan aferrado a sus riquezas, estaba tan apegado a sus bienes que se habían convertido en un ídolo, en su Dios, y este le impedía entrar al reino de Dios. Pero quiero decirte algo, por mucho tiempo, o por cualquier tiempo que hayas vivido adorando a un ídolo, por cualquier tiempo que hayas vivido sirviendo a otro Dios, que puede ser una estatua, pero puede ser tu esposo, tus hijos, tu trabajo, se pueden convertir en tu Dios, en tu ídolo, porque te absorben tu tiempo, absorben toda tu atención. Por mucho tiempo que tú hayas vivido adorando ese tipo de ídolo, si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te puede sacar de tu idolatría, pero también darte entrada en el reino de Dios. No importa la idolatría que hayas practicado en otro tiempo. Si crees en el Señor como tu Salvador, si crees en Jesús como tu Señor y tu Dios, Él te puede sacar de tu idolatría, por muy aferrado que estés a ella, y darte entrada en el reino de Dios. Pero hay otra mentira que se levanta en nuestras mentes y que nos estopan entrar al reino de Dios. Y es la que dice, no te vuelvas cristiano porque tú no puedes vivir esa vida. Y esta mentira, mis hermanos, muchas veces se levanta en la mente de las personas y estopan su entrada al reino de Dios. El rico no pudo dejar su vida de opulencia, no pudo abandonar su vida de riquezas para vivir una vida siguiendo a Jesús. El cáncer del materialismo hizo metástasis en el corazón de este hombre y lo mató poco a poco, impidiéndole vivir la verdadera vida, que es aquella que se vive siguiendo a Jesús. Pero quiero que mires este pasaje y veas en el versículo 28 a 12 hombres que sí lo han dejado todo por seguir a Jesús. Dios no solo puede sacarte de cualquier idolatría que tú practiques, Dios también puede, mis hermanos, darte tu Espíritu Santo para ser como estos hombres, llevarte y moverte a seguirlo a Él. Y estas son las evidencias, mis hermanos, de que hemos entrado al reino de Dios. Cuando decidimos seguir a Jesús y amar a Jesús por sobre todas las cosas, y cuando decidimos abandonarlo todo por vivir para Él. Pregunta, ¿es esto una realidad en tu vida? ¿Has decidido seguir a Jesús? ¿Amas a Jesús por sobre todas las cosas? ¿Has determinado hacer los sacrificios necesarios en tu vida para vivir como viven
los que han entrado ya al reino de Dios. Sin embargo, quiero decirte algo maravilloso. El que lo deja todo por seguir a Jesús, lo gana todo. El que lo deja todo por seguir a Jesús no pierde, lo gana todo. Mis hermanos, Pedro ha dejado a su familia, casi literalmente. Pedro ha dejado muchos bienes, Pedro ha dejado posesiones. Los discípulos han dejado posesiones también por seguir a Jesús. Pedro ha dejado cosas y ahora tiene una familia de 11 hermanos. Una familia que va a seguir creciendo con el tiempo. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, vemos que esta familia que ahora tiene Pedro ha crecido. Y ha crecido a un punto que cuando Pedro está pasando persecuciones, cuando Pedro está siendo afligido por el Evangelio, cuando Pedro está preso en una cárcel, esa familia que él ha ganado está en una casa orando por él para que lo liberen. Pedro lo ha dejado por seguir, todo por seguir a Jesús y ha ganado una familia en la fe. El que ha entrado al reino de Dios lo ha ganado todo. Y una de las cosas preciosas que ha ganado es una familia en la fe. El que ha dejado todo por seguir a Jesús para entrar a su reino, encontrará hermanos y hermanas que le apoyarán, que le ayudarán en medio de las dificultades, en medio de la vida cristiana. Es por eso que quiero preguntarte, ¿puedes mirar al que está a tu lado y verlo como tu hermano o tu hermana en la fe? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes mirar al que está a tu alrededor y contemplarlo como tu familia en la fe? Si no puedes, es porque quizás aún no has entrado al reino de Dios. Si no puedes mirar a estas personas que ahora te rodean, que están sentadas alrededor tuyo, si no puedes mirar a estos que están al lado tuyo, que son de diferentes razas, de diferentes partes de La Habana, con diferentes economías, que viven en diferentes lugares, unos más feos, otros más lindos, si no puedes mirarlos y verlos como tus hermanos en la fe, como tu familia en la fe, es porque de seguro no has entrado aún al reino de Dios. Mis hermanos, el que lo deja todo por seguir a Jesús, una de las cosas que gana es una familia. Una familia que muchas veces se comporta mejor que la familia de la sangre. Si tú has ganado esa familia, es porque ya has entrado al reino de Dios. Pero si no ves a los que están alrededor tuyo como tu familia, preocúpate, porque puede ser que aún no has entrado al reino de Dios. Concluyo. Cuando era niño, mi papá y mi mamá me llevaban a un río, a mí y a mi hermana, que a nosotros nos gustaba mucho porque era un río muy transparente, tenía muchas posetas. Y una de las cosas que me gustaba a mí era una poseta que mi papá me llevaba, que tenía el fondo llena de piedras. Y a mí me gustaba tirarme en esa poseta, sumergirme y sacar del fondo esas pequeñas piedras, que después las cogía para tirarlas por encima del agua y ver cuántos picones daba. Pero en una ocasión recuerdo que fui a lanzar una piedra y se me fue de la mano. No pasó nada. Cayó a mi lado, se partió por la mitad y yo vi algo que me llamó mucho la atención. Cogí aquellas dos mitades de aquellas piedras, las miré y algo me cautivó. La piedra por fuera estaba muy húmeda, muy mojada, hasta el punto que resbalaba, pero en su interior estaba seca, seca como si hubiera estado al sol. De igual modo, la vida de este hombre rico en este pasaje podía ser muy devota, muy seguidor de Dios, pero su corazón estaba seco. Su corazón había sido empobrecido por las riquezas. El hombre rico aparentaba ser un gran seguidor de Jesús, pero su corazón estaba seco. Podemos llevar una vida religiosa ejemplar. Podemos aparentar ser los mejores cristianos, los más espirituales y aún así tener un corazón seco, frío y duro, que no quiera seguir a Jesús para entrar a su reino. Recuerden, podemos venir a este lugar, podemos juntos cantar, podemos exponernos a la predicación de la palabra cada domingo y aún así tener un corazón frío, duro y seco, que no ama ni desee seguir a Jesús. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? No, solamente seguir a Jesús y amarle a Él por sobre todas las cosas. Eso es lo que demanda Dios de ti y de mí para entrar en su reino. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por el ejemplo, Dios, que tú nos das en tu palabra.
Señor, gracias por la claridad de ella. Gracias porque para entrar a tu reino no depende de nosotros. Gracias porque depende de tu Hijo, de aquel que se sacrificó, que cargó nuestros pecados, que nos abrió la entrada a tu presencia. Gracias, Señor, porque también tú nos das la fe y el deseo de amarte y de seguirte. Yo te ruego que muevas a tu iglesia a seguir con ese anhelo, de ir detrás de ti hasta que tú regreses. Pero también te ruego por aquellos que aún no han creído en ti. Obra en sus corazones, para que ellos también te amen, quieran seguirte y disfrutar de tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.